Muy buenas noches, amigos. Estamos de nuevo un jueves más, 10:30 de la noche, en Refugio Zabala, con otro invitado de excepción. Es un sacerdote que a mí, desde que lo conocí, me llamó la atención y le cogí un inmenso cariño. Es el párroco de valga la redundancia, la parroquia de Santa Mónica en Rivas, Vacia Madrid. Don Jesús, muy buenas noches. Muy buenas noches, y para mí también un placer, casi un sueño, pues estar aquí contigo, ¿no? En este programa que, pues como seguidor del canal... Bueno, conmigo y con miles y miles de personas que nos están viendo ahora mismo. Sí. Y a las que usted seguro que va a ilustrar sobre un tema que es apasionante. Sin duda que lo es. Y es, dígalo usted, padre. Pues un poco la casa de Loreto, de la Virgen María, ¿no? Algo mucho. Sí, ciertamente para mí parte incluso de los últimos años, pues lo he dedicado mucho a leer sobre ella y bueno, yo pues ya casi como una confesión primera, pues estoy totalmente convencido que aquella es verdaderamente, por lo que iremos diciendo, la casa de la Virgen. Y usted además ha estado ahí unas cuantas veces, ¿no? Sí. Yo, como tantos otros, ¿no? Pues soy un enamorado de Italia y uno de mis lugares favoritos es sin duda Loreto, ¿no? O sea, siempre que tengo ocasión de ir por Italia, pues aunque sea pues un día ir y venir, pues suelo pasar por Loreto porque es un sitio que realmente a mí me ha ayudado mucho y creo que hoy día pues es otro de los iconos, al menos incluso de nuestra cultura cristiana. ¿Cuántas veces ha estado usted más o menos? Pues recuerde? Yo creo que más de 15 seguro. Caray, qué bárbaro. Sí. Eso es verdad devoción a la Virgen, sí, ¿eh? Sí. Porque además, si no recuerdo mal, padre, San Juan Pablo II, que estuvo varias veces en Loreto, sí, dijo que Loreto es el corazón mariano, el auténtico corazón mariano de la cristiandad. Y así es, y así es. Luego el Papa Francisco, que por decir el último pontífice que ha estado, ¿no? Celebrando todo el tema de que fue el jubileo lauretano y demás, pues él dice una expresión también muy bonita, ¿no? De la casa de Loreto. Él llega a afirmar en aquella homilía preciosa que, en fin, se puede encontrar por internet y que animo mucho a quien nos vea a leerla. ¿Cómo se llama? Es la homilía que él hace un 10 de diciembre del año 21, ¿no? Entonces él dice Loreto... ¿Qué significa? ¿Qué representa Loreto? Dice, es un hogar donde siempre encontraremos un refugio que nos va a salvaguardar los valores de nuestras raíces cristianas de Europa. Dice, y es también el signo de una madre que nos acompaña. Y concluye diciendo, el hogar es la iglesia, la madre es la Virgen María. Qué bonito y qué gran verdad. Y además... Sí. Bueno, aunque resulte redundante, pero Loreto es un refugio y estamos en un refugio Zabala, ahora, esta noche, sí, donde todos nuestros seguidores, que son legión, verdaderamente, de muchos países, voy a saludar a nuestros compatriotas, bueno, hermanos, mejor dicho, sí, porque somos una gran familia allá en Refugio Zabala, de Alemania, de Italia, de Francia, de Argentina, de Colombia, de Paraguay, de Chile, por supuesto de España, ¿no? De Portugal, de Brasil, en fin, es incontable. Y perdonadme, compañeros, amigos, si me he olvidado de algunos países, que me he olvidado de unos cuantos. Pero vamos a centrar la cuestión. Hay mucha confusión entre dos casas de la Virgen María. Una que fue descubierta por unos arqueólogos en Éfeso y fue una casa donde, al parecer, vivió la Virgen María. Después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, la llevó el apóstol San Juan allí, y allí permaneció hasta que tuvo la asunción al cielo. Bien, esa casa, como usted sabe mucho mejor que yo, fue descrita con todo lujo de detalles por Ana Catalina de Emmerich y a su amanuense Brentano, Clemente Brentano, el cual compuso un libro que sirvió como una brújula, años después, a estos arqueólogos para localizar efectivamente esa casa en Éfeso. Esa es una casa, pero hay otra, que es de la que vamos a hablar hoy, que es la casa que está hoy en Loreto, en el monasterio, en el santuario, mejor dicho, de Loreto, y donde nació y vivió la Virgen María, y donde vivió nuestro Señor Jesucristo durante 30 años, hasta que ejerció su ministerio público. Sí, así es, pero no solo eso, sino que la grandeza de la Santa Casa es que
es donde se encarnó Jesús. O sea, la grandeza de esas, ahora son 4 paredes, las auténticas son 3, es que ahí se dio la anunciación. Ahí se da el sí de María, ¿no? En esas 3 paredes, es el gran testigo donde realmente se hizo hombre. O sea, entró en el seno de la Virgen María, ¿no? Donde nace ella, donde vive ella. Entonces es una cosa espectacular. ¿Por qué? Pues porque justo lo que tú has dicho, ¿no? Incluso con todos los estudios que tenemos, que ahora podemos decir alguna cosita, el por qué creemos que aquellas paredes son realmente la casa de María, pues tenemos donde nace ella, donde dice sí a Dios, donde Jesús se encarna, donde viven, y donde ella, justo en Éfeso, pues va a subir al cielo, ¿no? Si ponemos la tradición, que parece que es verdad, que San Juan, como era propio, y las palabras de la cruz no son simplemente una cosa afectiva, ¿no? Todos sabemos que en la cultura semítica, incluso en tiempos de Jesús sobre todo, una mujer pues no podía permanecer sola, ¿no? Ciertamente que San José, pues creemos que ya había fallecido, entonces claro, ella estaba sola. Entonces, ¿qué le dice a San Juan? Pues mi madre, que ya no estoy yo, que no tiene a nadie, pues sé tú su hijo, ¿no? O sea, no es simplemente que lo es simbólico, que representa a toda la humanidad, sino que es ese cariño inmenso, esa humanidad tremenda que también tenía Jesús, de no dejar sola a su madre, de incluso los cuidados materiales, ¿no? Entonces es cierto que si San Juan se fue a Éfeso, María pues no habría ido al cielo todavía, pues allí ella vivió los últimos años. Entonces, si cogemos las 2 casas, es una cosa impresionante, porque es donde está toda la primera parte y luego donde va a acabar toda la vida de la Virgen María. Es increíble, ¿no? Y esas paredes son testigos de eso. ¿Usted qué sintió la primera vez que estuvo ahí en Loreto? Pues yo voy a hacer una confesión primera, para que la gente sepa. Hay una primera tradición, ¿no?, que dice que, bueno, sabemos que es lo que, y por eso la Virgen de Loreto es la patrona de la aviación, ¿no?, desde el Papa Benedicto XV, que la nombra así, y el resto de los papas pues han continuado con esta tradición, que pues aquella casa, digamos, la llevaron los ángeles, ¿no?, desde lo que sería la Basílica hoy de la Anunciación en Nazaret, hasta el lugar donde nos encontramos, en la zona de las Marcas. Los ángeles por el cielo. Por el cielo. Los aires. Esa es la tradición que tenía desde siempre. Pero no hubo también, apoyando, respaldando esa tradición, los testimonios de unos pastores. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que es como yo soy otro de las cosas que me gustan mucho a mí, es la mitología, ¿no? Entonces, la mitología, cuando nosotros estudiamos la Odisea, la Ilíada, cualquier cosa de que tiene que ver, no es simplemente relatos fantásticos, ¿no?, sino que detrás hay el querer explicar algo, ¿no? Hoy, ¿qué sabemos? Que ciertamente, porque tenemos un montón, digamos, de documentación, de indicios, digamos, arqueológicos, que incluso está totalmente, digamos, datado cómo fue esa casa de Nazaret a cómo llega hasta Loreto, ¿no? Y decir, es verdad que es una manera de decir que ciertamente los ángeles acompañan ese trayecto, ¿no? Pero ciertamente sabemos que la llevaron prácticamente en barcas, ¿no? Entonces sí que hay 3 datos, yo creo, de esa casa que es fundamental, ¿no? El primero, las paredes en sí. O sea, ha habido un estudio que se hizo entre los años, sobre todo en 1961, 1965, donde un grupito de arqueólogos, justo digamos, en paralelo con el Studium Franciscanum Biblicum de Jerusalén, que dice, bueno, vamos a abordar realmente desde el punto de vista científico solo las paredes. Simplemente vamos a analizar qué contienen estas paredes. Me encanta desde el punto de vista científico, porque yo creo que la ciencia y la fe no están reñidas. No, todo lo contrario. Y es muy bueno, verdaderamente, que haya un estudio serio, independiente, riguroso. Entonces hay una cosa que nadie puede decir que no, porque, digamos, está basado en el estudio científico, ¿no? Se crea unos o no que esa casa... Yo al principio, claro, lo que estaba diciendo, ¿no?, cuando uno te cuenta en esta historia de Los Ángeles, pues a veces un poco es reticente, y dice, bueno, ¿cómo va a llegar aquí por Los Ángeles? Pero claro, fue una cosa, cuando yo entré la primera vez, es muy difícil de escribir con palabras, pero cuando yo entré a esas paredes, yo sentí un algo que aquello al menos cambió en mi manera de decir, no, yo tengo que estudiar esto, ¿no? Porque hubo algo que me dijo, una intuición, que aquello realmente era la casa de María, ¿no? Entonces es cuando yo empecé a estudiar, a leer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Digamos, hay 3 cosas científicas que son irrefutables, ¿no? Es decir, la primera, el tipo de pared. O sea, se han encontrado que es un tipo de ladrillo
un mortero de cemento que hacían los nabateos, que solo se da en la Palestina de tiempos de Jesús. En Italia no encontramos ni ese tipo de ladrillo, ni esa manera que se llama en forma de pez, ¿no? de espina de pez, que en Italia no existía, ¿no? Entonces, lo que está clarísimo es que ese material que tenemos allí viene de Palestina, ¿no? La primera cosa. Una segunda cosa, como todos sabemos, ¿cómo eran las casas? Pues eran 3 paredes y luego tenía una gruta, ¿no? Uno va a Nazaret y te das cuenta que las casas eran así en tiempos de Jesús, ¿no? Si nosotros vamos a la Basílica de la Anunciación, que se recuerda y recoge, digamos, con una gran veracidad, incluso arqueológica, donde es la gruta donde nace María, tenemos solo lo que es la parte circular, que sería la gruta de la casa real, ¿no? ¿Qué han hecho los arqueólogos? Dice, bueno, pues vamos a medir el grosor de las paredes, vamos a ver el tipo de pared y la medida, a ver si encaja con esto que nosotros pues vemos que ha quedado de la gruta de la Virgen María. Perfecto. Las 3 paredes son la pieza que le falta a esa gruta por medida de la pared, por tipo de pared, y encaja perfectísimamente como antesala de esa gruta, ¿no? O sea, es otro de los elementos que realmente ahí encontramos que la ciencia nos dice que realmente encaja con esa gruta, ¿no? Y luego otra cosa que a mí me parece espectacular, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver, porque si esta casa realmente ha sido trasladada, evidentemente no puede tener cimientos, ¿no? Porque claro, si uno lo hubiera hecho para allí, pues hubieras hecho unos cimientos primero para que no se caigan. El gran milagro es que esas paredes nunca se han caído, ¿no? Pero cuando los geólogos y los arqueólogos intentan mirar la cimentación, se dan cuenta que está hecha sobre una zanja, que han hecho precisamente para poner esas paredes. No hay fundamentación, no hay, digamos, nada que sí que se hizo, sobre todo en el siglo XVII, eso, para que no se cayera, pero es algo que se ha hecho posterior a que se trajeran esas paredes, ¿no? Entonces, es decir, que las paredes se enclavan en una zanja. En una zanja, eso es. Sin, ¿no?, cimentación. Sin cimentación, al principio fue así, ¿no? ¿Cuál es el periplo? Es decir, bueno, entonces, ¿cómo llega? Pues es muy facilito. Una pregunta, a raíz de las paredes. Sí. Las paredes son, como usted ha dicho, bueno, estamos hablando, queridos amigos, con el Padre Jesús, que es uno de los grandes expertos. Bueno, aficionado. Él es muy modesto, que agradecemos su humildad, que es una gran virtud, ¿verdad? Pero es uno de los grandes entendidos, ¿no? Que se ha preocupado precisamente desde la primera vez que puso los pies en Loreto de investigar qué sucedió en realidad allí, ¿no? Además, yo fui de una manera un poco incrédula, tengo que decir, al principio, y sin embargo luego me he vuelto un defensor y vamos, yo creo firmemente que aquella es la casa de María. Pero es una gran cosa eso, padre. Sí, o sea, ir de una manera incrédula, pero para no querer ser negligente. Ir allí, poner los pies, ver aquello y luego investigarlo con rigor, como usted ha hecho, ¿no? Se ha llegado a datar. Sí. Porque se sabe que son de Palestina. Sí, y del siglo I además. Del siglo I. Eso es, o sea, se sabe clarísimamente que es una edificación que hacían los nabateos y que solo existe curiosamente allí, en esa zona de Palestina, ¿no? Entonces es verdad que después ya no encontramos ya ese tipo de edificación, sino que es justo de la época prácticamente de María y de Jesús. Los geólogos, los arqueólogos se han rendido a la evidencia. Se han rendido a la evidencia. Ellos, sin decir que esa es la casa de María, dicen, nosotros como científicos afirmamos esto. Y que en Italia esto no existe. O sea, es una cosa que han traído de fuera, eso es inevitable. Que sea la casa de la Virgen o no, eso nosotros no somos quien para decirlo. Ahora, científicamente estos son los datos que tenemos, ¿no? Más, hay un documento que es muy interesante que ha salido recientemente, ¿no? Han descubierto, porque claro, esto como todo, hay un grupo de gente que no para de investigar, ¿no? Entonces, hace poquito ha salido un documento que a mí me ha parecido interesantísimo, ¿no? Fijaros, un documento que está datado del 1294, ¿no? La Santa Casa, sabemos que en el 1291 los últimos cruzados se les echa de Palestina, ¿no? Por eso la casa se la lleva, ¿no? La última ciudad que ellos tienen, como sabemos, es San Juan de Acre. Entonces, cuando ellos ven que ya se tienen que ir porque han perdido y tienen que volverse, claro, la casa de Nazaret era una casa donde iban
muchísimos peregrinos, o sea, porque siempre se tuvo la evidencia de que allí nació la Virgen y allí se dio la Anunciación, ¿no? Y ahí se dio la encarnación. Entonces era un lugar muy querido para los peregrinos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los cruzados cuando ya ven que se tienen que marchar? Van a coger esas paredes y se las van a llevar, ¿no? Entonces van a hacer toda una travesía. Además, si uno va a Loreto, está muy bien explicado por mapa, por tema de barcas, ¿no? Que es lo habitual. Uno dice, bueno, ¿y cómo van a traer eso? Oiga, pues mire usted el templo de Voz de Madrid. Claro, y se lo han traído de Egipto. Vaya usted a Roma y mire los obeliscos, que son muchísimo más. Y en este caso en barcos. En barcos, sí. Hay todo un... Al principio, digamos, el destino primero era lo que era la zona de la antigua Iliria, ¿no? Que sería un poco hoy, pues sería Croacia, Bosnia, toda esa zona, que está justo enfrente de la zona de Loreto, ¿no? Entonces, ese era el primer destino, ¿no? Lo curioso de este documento que hablaba es que esto se da del año 1291 al 1295. Sabemos ya por la datación que en el 1295 esas paredes estaban allí. Evidentemente no estaba la basílica, evidentemente no estaba el recubierto que hay fuera, ¿no? Que es todo de mármol, ¿no? O sea, lo original es la pared que vemos dentro, que es de ladrillo, ¿no? Entonces hay un documento muy bonito que es de Nicéforo Angelo, de este año 1294, que curiosamente, que era un poco lo que llamamos el tirano de Épira, ¿no? Que va a dar a su hija Izamar, pues al que era el cuarto hijo de Carlos II de Anjou, que era rey de Nápoles, ¿no? Entonces en este documento es muy curioso, porque claro, la dote que va a dar este hombre, pues dice muchas cosas, ¿no? Pero entre las cosas que dice en el año 1294 en la dote, dice, y te regaló también las santas piedras de la casa de Nuestra Señora la Virgen María. Vaya regalo, ¿no? Vaya regalazo. Claro, y ese documento se ha encontrado. Claro, entonces está claro que también aboga mucho de que eso está traído de... O sea, claro, es una cosa que se regaló y se trajo en Italia, claro, ¿no? Entonces, ¿dónde va? Pues lo que tenemos hoy, que es el puerto de Recanati, ¿no? En la zona un poco de las Marcas, muy cerquita de Ancona. Y entonces sí que sabemos que sobre una colina, que era la colina pertenecía a una señora que se llamaba pues Loreta, y por eso de ahí la Virgen de Loreto, a quien pertenecía, sí, era un camino público. Entonces se ponen esas tres paredes, ¿no? Otro dato muy curioso. Loreta, y por eso se llama la Virgen de Loreto. Eso es, porque era una señora a la que pertenecía, digamos, esa colinita donde se ponen esas tres paredes, curioso, que la cede para que la pongan ahí, ¿no? Y ahí surge la advocación de la Virgen de Loreto. Ahí surge la Virgen de Loreto. Ahí surge la Virgen de Loreto. O sea, esa advocación nace precisamente por el nombre de la señora propietaria. ¿En qué año es esto, más o menos? En el 1291. Finales del siglo XIII. Eso es, ¿no? Lo que sí que estamos seguros, porque está totalmente documentado y por lo tanto por cartas, escritos, diarios de peregrinos, es que desde ese año de 1295, que ya queda ahí definitivamente esa casa, ¿qué va a pasar? Que van cientos y miles de peregrinos. Y curiosamente, peregrinos enfermos para que sean curados. Y tenemos también noticias de tantas curaciones en esa casa, ¿no? Al principio son tres paredes, entonces claro, por la inestabilidad que tenía, claro, pues que se hace una, que es donde está la imagen actual de la Virgen de Loreto, que todos conocemos, que es así más o menos morenita, ¿no? Una imagen que es verdad que es reciente, ¿no? Por desgracia, en el año 1921 hubo un incendio en la Santa Casa y la imagen original se perdió. Que era también morenita. ¿Y por qué era morenita? Pues porque era una costumbre también, digamos, de una iconografía incluso que tiene que ver con el Oriente. Entonces se hace siempre con ese colorcito también de toda la tradición que ha habido, incluso pues de las imágenes que pertenecen al Oriente, de la Virgen, ¿no? O sea, la imagen de la Virgen que se conserva hoy no es la original. No, es del año 1922, porque en el 21 hubo un incendio en la Santa Casa y se perdió. Entonces en el año 22 hacen la nueva, que es la que que es una réplica de la que realmente había, ¿no? Y por eso se hace la cuarta, digamos, pared para poner la imagen de la Virgen, ¿no? Luego, claro, después de todo eso, viendo la afluencia de peregrinos, los papas que hacen, dicen, no, pues estos tenemos que adecentarlo, ¿no? Entonces, allá a partir del año 1467 hasta prácticamente pues finales casi del siglo XVI, del 1580-85, hacen la Gran Basílica. Que es la Tiene que ser, padre, espectacular encontrarse ahí frente a esas tres paredes. Sin duda. ¿Verdad? Le vienen a uno todo tipo de pensamientos y vuela la imaginación, ¿no? Sí. Cuando uno entra ahí es verdad que notas un algo, o sea, porque es que esas paredes han visto a María. Esas paredes
hablan, las piedras hablan, porque al final es el único testigo que nos dice que realmente para todos aquellos que no creen que realmente el hecho de la encarnación se ha dado y que aquel era el Hijo de Dios, esas paredes es el testigo silencioso a través de todos los siglos de que el sí de María y el sí de Dios a la humanidad encarnándose está contenido. Es impresionante, porque esas paredes hablan de María, pero hablan sobre todo de Jesús. Hablan de Jesús. Y también de San José. Eso es. Sí, sin duda. Además, fíjate, otro dato que se me olvidaba, para quien quiera ver incluso por internet lo pueden ver los espectadores. Curiosamente se han encontrado grafitis. El tema de los grafitis, como sabemos, es también un dato histórico, porque con mucha gente llegaba y hacían sus grafitis también en el siglo I, ¿no? ¿Ah, sí? Pues, claro, ¿qué es lo bonito? Que nos encontramos grafitis que coinciden exactamente, a veces la letra, el tamaño, la manera, con los que encontramos en la gruta de Nazaret, hoy en la gruta de la Anunciación de Nazaret. Ya entonces se hacían grafitis. Claro, y se encuentran en la Santa Casa. Uno cuando va a las paredes encuentras, es una confesión de fe, de peregrinos que iban en el siglo I, II, a la casa de Nazaret de la Anunciación de María, que estaba entonces allí, aquellas paredes, hasta el siglo III, finales del XIII, y claro, pues ponían Christos en griego, ponían Soter, la salvación, o sea, son cantos cristológicos de confesión a la fe en el Hijo de Dios. Y es curioso que al menos conservamos 4 grafitis del tiempo del siglo I, idénticos a los que hay en la gruta de Nazaret, que también tienen las piedras de la Santa Casa. Es impresionante. Por eso son cosas que al final uno dice, ¿cómo no creer que realmente eso es una reliquia de verdad? O sea, que fue realmente esa casa, ¿no? Puedes creer por fe, pero puedes creer también sin duda, desde el punto de vista de la ciencia. Sin duda. O sea, la ciencia porque, lo que claro, nos dice eso, es que no estamos equivocados. Exactamente. Lo creas o no, es una casa de Palestina. Exactamente. Es un tipo de edificación que solo se da allí. Encaja perfectísimamente con el tipo de pared y la medida de lo que tenemos de la gruta. Sabemos que hay incluso indicios testimoniales escritos que nos hablan de que en 1291 ya esa casa sale de Palestina hacia lo que hoy tenemos, pues toda la zona de la colina de Recanati, que es donde se encuentra ahora, y luego la devoción que desde ese momento toda la Iglesia, como toda la humanidad ha entendido, desde que llegó allí, que esa casa era la casa de María. La casa de María, yo diría más bien la casa de Jesús. Sin duda. En Nazaret, duda, ¿no? Sin duda. La sin casa duda, de Jesús, o sea, duda. Estuvo 30 años viviendo ahí, ¿no? Bueno, luego ya sabes que la costumbre era que la mujer se fuera a casa del marido. Entonces, una vez que ya se desposó con José, se iría a la casa de José. Entonces, el Evangelio es muy claro y cuando recordemos el hecho del sueño de José, dice, José la volvió a recibir en su casa. Entonces, María sí que una vez que ya la Anunciación se va y bueno, pues José se da cuenta que es el Hijo de Dios después del sueño que tiene, se va a casa de José, porque era la tradición, digamos, de incluso hoy día. En el mundo judío es así, o sea, tú te vas a vivir a casa del marido, ¿no? Entonces es verdad que esa casa, después de que María, pues ya José la coge y lo dice así el Evangelio, se va a la casa. Pero ahí se produce la anunciación del arcángel San Gabriel. Ahí se da la encarnación. Visitada esa casa por el arcángel San Gabriel también. Así es, ahí se da el sí de María. Y donde Dios empieza a ser hombre, ¿no? Por eso, ¿qué representa, digamos, lo que tú has dicho? O sea, Loreto es símbolo de la familia. Loreto es símbolo ¿de qué? Del sí. Es decir, para nosotros los creyentes también, cuando uno va allí, también pues es una experiencia personal, es renovar el sí a la vocación que Dios nos da a cada uno. Es decir, poder reflexionar la invitación que como a María Jesús nos hace. Y decirle de nuevo, sí Señor, yo quiero seguir pues dando la vida en esta vocación, en mi caso de la vida sacerdotal. Es el sí de los matrimonios, es el sí de la familia, o sea, representa realmente todo lo que realmente se da en la Anunciación, ¿no? Y esas paredes son testigos de todo eso. Esas paredes han sido visitadas por más de 200 santos en la historia. Sí. Entre ellos San Francisco de Sales, ¿verdad? Sí. Entre ellos Santa Teresita de Lisieux, antes de entrar en el Carmelo con 15 años, ¿no? Sí. San Maximiliano Kolbe, también antes de ser recluido en el campo de concentración de Auschwitz. Es decir... Sí, José María, yo creo que has dado la clave.
O sea, uno donde encuentra la fuerza, como San Maximiliano María Kolbe, un hombre amante, como sabemos, de la Virgen, ¿no? Y hace su ciudad, Mariópolis en Polonia y todo, ¿no? O sea, ¿dónde descubre él ese sí? Pues ciertamente yo creo que todos los que vamos no quedamos indiferentes, ¿no? Y entonces ese sí a Dios, la misma Teresita de Lisieux, San Francisco de Sales, ¿no? Hay gente que han intuido que aquella es la casa de María, ¿no? Y por eso es uno de los iconos digamos, de la cristiandad, o sea, y que tenemos la suerte de tenerla aquí en Europa. Y no solo santos, sino también papas. Hemos hablado de San Juan Pablo II, hemos hablado del Papa Francisco, y hemos hablado de más papas, ¿no? Que han... San Juan XXIII, también estuvo, antes del Concilio Vaticano II, ¿verdad? Quiso ir a Loreto. Esa es una de las cosas que iba a decir. O sea, todo lo que tenemos, la última historia eclesial que parte del Concilio Vaticano II, fijaros que era una época donde los papas casi no viajaban, ¿no? Como bien sabemos, ¿no? Y uno de los sitios donde él quiere ir antes del Vaticano II es a encomendarle a la Virgen de Loreto a la Santa Casa. Entonces es verdad que tiene un significado cuando nos adentramos en él, incluso para la historia actual, ¿no? El Papa Francisco, por poner un ejemplo, ese día que fue, pues firmó una de las encíclicas, ¿no? La de la creación, y la firma allí, la quiere firmar en la Casa de Loreto, y si uno va al museo que se encuentra, está pues el original de la encíclica firmada por el Papa allí, y ese día que fue. Pero fíjese, padre, qué gran contradicción, ¿verdad? Entre los propios católicos, qué desconocido es el santuario de Loreto, y lo que allí se encuentra, ¿verdad? Y qué confusión hay con la casa de Éfeso, lo decíamos hace un momento, ¿no? Y la de que está en Loreto ahora, ¿no? Eso es. Pero realmente es que es prodigioso aquello. O sea, es con permiso de los Lignum Crucis, del cáliz de nuestro Señor Jesucristo, pero claro, pero estas paredes de ladrillo, ¿verdad? En forma de pez de aquella época. Así es. Eso es prodigioso, ¿no? Sí, sobre todo lo que hemos intentado decir, no más allá que se crea o no, o sea, el testimonio que hay arqueológico, o sea, hoy día es indubitado, porque es que eso es lo que podemos decir de los estudios que se han hecho hasta ahora y se siguen haciendo, ¿no? Por personas que no son creyentes. No, claro, exactamente, o sea, en eso sí que sabemos que la Iglesia siempre lo que hace es coger la mejor gente que hay, incluso gente que no sea creyente, ¿no? ¿Cuál ha sido el gran enemigo de estas cosas, no? Pues yo creo que es un poco creer que era una alegoría. O sea, claro, vosotros, y en este caso tú, José María, lo sabes mejor que yo, ¿no? O sea, el lenguaje es una manera de decir las cosas que a veces esconden pues una realidad mucho más profunda. Entonces la gente que dice, bueno, es que le han traído los ángeles por el cielo, ¿no? Entonces dice, bueno, pues esto realmente, ¿cómo puede ser, no? Entonces hay gente que se han quedado solo con eso y ya no han profundizado más. Entonces era una manera de decir que realmente aquello era de Dios. O sea, los que tenemos fe, yo al menos, esto es una confesión particular, no creo, digamos, en las casualidades, ¿no? Claro. Sí que creo en la providencia. Entonces es cierto que todo ese periplo, pues con un lenguaje de decir, bueno, fue llevada por los ángeles, quiere decir que realmente ha habido un traslado real y que está, como al menos hemos pretendido hacer ver de una manera así un poco resumida, pues con todo lo que la ciencia hoy, no sé, y los estudios, que han sido muchos, cada vez hay más, y que es que de eso no podemos dudar, ¿no? Cada uno luego creerá que ahí se dio o no, pero lo que no podemos dudar es de esos hechos, ¿no? Pero sí, yo creo que esa digamos, un poco desafección, o un poco es porque solo se han quedado en eso que nos cuentan, o de que los ángeles, y claro, ¿cómo no van a ayudar los ángeles? Evidentemente, es decir, en todo ese periplo, pues ¿cómo no va a proteger los ángeles, como el mismo Señor, pues la casa de su madre, ¿no? Y la misma Virgen María donde la tenemos hoy día. Si no hubiera sido así, hoy no la tendríamos. O sea, la realidad es que si esas paredes hoy día no se hubieran llevado a Loreto, estarían perdidas. O sea, pero esas paredes en el siglo XXI nos siguen hablando al corazón, padre. Duda. Yo creo que podemos dar por terminada esta conversación, porque no es una entrevista, es una conversación. Y deciros, amigos, que verdaderamente el Padre Jesús es un libro abierto. Nos ha abierto las puertas del santuario de Loreto, donde, por cierto, en la 7ª peregrinación que organizan Paloma e Inés,
a San Giovanni Rotondo, se va a hacer la ruta obligada de Loreto, que está muy cerca de San Giovanni Rotondo, ¿verdad, padre? Muy cerquita. Y merece la pena. Se va a ir a San Giovanni Rotondo, por supuesto, a ver al Padre Pío, pero también se va a ir a Loreto a ver a la Santísima Virgen en esas paredes que albergaron, ¿no?, los primeros pasos de la Virgen María, la Anunciación, excelsa Anunciación. Y que la la vio Virgen nacer a María también. Que la vio nacer a María. Es impresionante, la casa natal La de casa ella. natal donde nació ella. Y luego seguirá también a Asís, por supuesto, a ver a San Francisco, al gran San Francisco de Asís, y a Carlo Acutis, que, como sabéis, amigos, está sepultado allí y se puede ver además su cuerpo, ¿no? Pues deciros, amigos, que Refugio Zabala quiere ser precisamente un refugio para tiempos convulsos y al mismo tiempo un refugio para descubrir cosas que deberíamos saber, como es la gran importancia del santuario de Loreto, y como son tantas y tantas cosas, las escrituras, ¿no? Yo me declaro un auténtico analfabeto en las Sagradas Escrituras. Es cierto que he tenido oportunidad de leerlas bastante pormenorizadamente para poder componer mi último libro, El reloj del Apocalipsis, ¿no? Pero es que tenemos tantas cosas que descubrir, los cristianos y los católicos hablo. No digo ya las personas que no tienen fe, ¿no? Pero son maravillosas, ¿no? O sea, son maravillosas. Y así, en Refugio Zabala nos proponemos seguir descubriendo o redescubriendo tesoros de la cristiandad para todos los públicos. Pues nada más, amigos. Os espero el próximo jueves a las 10:30 de la noche en Refugio Zabala. Que Dios os bendiga a todos. Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala.